Esto lo hemos venido hablando ya durante toda la semana pasada, pero sigue en el tapete, porque ¿qué implicaciones tiene desde lo comercial para el ciudadano de a pie? ¿Qué implica esto para las pymes y las MIPYMES? ¿Y qué implica también para los grandes gigantes del mercado nacional? ¿Cómo está manejando la clase política las implicaciones de esta medida? Vamos a hablar de este tema en 360 grados con el jurista, dirigente político y comunicador Adrián Pollo. Adrián, bienvenido, buenas tardes. Gracias, bien, gracias por la invitación. Como siempre, yo encantado de compartir con el público. Esto no tiene el nombre, de verdad que un tema que se ha barajado mucho en la opinión pública nacional. Adrián, habría que empezar celebrando, creo que las declaraciones del día de hoy del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que dice que las implicaciones de la crisis en República Dominicana va a ser una de las más bajas de toda Latinoamérica, afectando prácticamente a un 2 punto y pico muy bajito, ¿no? De tal. Eso es algo bueno, ¿no? Excelente que hagas esa puntualización, porque mucha gente dependiendo de qué lado estés, de qué lado del espectro político te encuentres, va a tratar de atribuirle a la crisis, a la guerra primero entre Rusia y Ucrania, y primero era el tema de la pandemia. Sí, la pandemia. Luego el tema de la crisis de los contenedores. Luego ahora el tema de la guerra. Y la gente, los dominicanos, en sentido general, quizás no logran decodificar muy bien cuál es la proporción real de la inflación importada que tenemos en República Dominicana. Que es atribuible a factores foráneos, externos, y que es atribuible a cuestiones que tienen que ver con la política monetaria, con la política fiscal, y cómo el gobierno ha estado utilizando y gastando el presupuesto de la República. Entonces, yo creo que es importante que podamos equilibrar muy bien cuál es el componente realmente importado de la inflación que tiene la República Dominicana y cuáles elementos son atribuidos entonces a la gestión pública, directamente a la gestión del gobierno. Entonces, de manera particular, no hay duda de que esta medida que ha tomado el gobierno es una medida que pone muy claro que el gobierno está un poco desesperado por el manejo de los precios. Está un poco desesperado y parecería que se va quedando sin herramientas para lidiar con eso. Y voy a hacer una explicación rápida en términos de cómo funciona el comercio internacional. Eso es importante que se entienda. Regularmente un país tiende a comprar determinados bienes en el resto del mundo. Esos bienes pueden ser insumos, materias primas o productos terminados. Dependiendo de la profundidad de la economía de un país, él va a comprar más insumos y menos productos terminados. Es decir, tú tienes un país como Japón, como Alemania, que tienen una capacidad industrial gigantesca, que van a comprar muchas materias primas y van a transformar esas materias primas. Tú tienes un país quizás como por ejemplo El Salvador, más pequeño, que tiene una estructura industrial más pequeña, que va a importar muchos productos terminados. La República Dominicana está como en un rango intermedio. Nosotros tenemos una estructura industrial de tamaño mediano, de medio hacia abajo, y tenemos una industria, un sector agropecuario también importante. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros hemos estado desde la década del 90 desmontando los impuestos del comercio exterior. Es decir, primero con la reforma de Balaguer empezaron a desmontarse los aranceles. Luego, cuando la República Dominicana entró a la Organización Mundial del Comercio, que fue en el 1995, la República Dominicana consolidó gran parte de los aranceles que aplicaba, es decir, siguió desmontando aranceles. Luego, con la negociación de los acuerdos de libre comercio, que son 6 en República Dominicana, el más importante es el de CAFTA, con Estados Unidos, prácticamente el arancel aplicado de República Dominicana está como en un 14%. Como en un 14%. Es decir, gran parte de muchos de los productos, principalmente de los insumos que usa la agricultura y de la mayoría de los bienes de capital que utiliza, por ejemplo, la industria, están prácticamente libres de arancel. Están libres de arancel. Otros
productos, que son lo que sostiene la canasta básica, tienen aranceles porque prácticamente el arancel cumple dos funciones. Una es un efecto recaudatorio. Los estados lo utilizan para recaudar. Es el caso de Argentina, por ejemplo, que utiliza sus aranceles para recaudar porque, lógicamente, tiene un intercambio comercial gigantesco con el resto del mundo. Y otro es un efecto de protección. ¿Por qué un efecto de protección? Porque el arancel, cuando tú importas un producto a un precio más bajo que la producción local, que el costo de producirlo localmente, ese producto va a desplazar al productor local. Y los dominicanos no podemos permitir que toda nuestra infraestructura de producción agropecuaria sea destruida. Ese es uno de los argumentos. Ahora, históricamente, en los últimos 20 años, el productor local se ha ido adaptando a cierto nivel de competencia externa. Yo no estoy tan seguro, Pinky, y todo lo que nos escuchan, de que una reducción de los aranceles de esos productos de la canasta básica va a repercutir en la misma proporción una reducción de precios, y te voy a explicar por qué. La República Dominicana tiene un mercado oligopólico. ¿Qué es un mercado oligopólico? Un mercado que está compuesto por pocos oferentes. Es decir, un monopolio es una sola empresa. O sea, no es, para que la gente nos entienda, Adrián, no es un monopolio, pero puede ser un cuatropolio. Que nada más hay cuatro que lo están manejando todo. Exactamente. Entonces, ¿qué implica la estructura oligopólica? Que tú tienes 4 o 5 grupos económicos en República Dominicana que son lo que producen, que son lo que importan, y son finalmente los mismos que están alegando, de que van a recibir un daño. Esos mismos grupos son los que producen y son los que importan también. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Usted sabe cuál es el problema principal? Es el efecto que persigue la política que el gobierno está aplicando. ¿Cuál es el efecto que persigue? Una reducción de precios finales cuando el consumidor le toque comprar esos bienes. Pero mira la dificultad que va a tener el gobierno. Como tú tienes un mercado oligopólico, esos grupos, que es lo que pasa en República Dominicana, se te sientan en una oficina y deciden el precio en que se va a vender un bien. Eso es ilegal. No, porque aquí deciden el precio en que se va a comprar la cebolla. Y deciden el precio que se va a comprar el ajo. Y deciden el precio que se le va a comprar al campesino el guineo y el plátano y el tomate y el pollo. Son 4, sentados. Lo deciden todo. Entonces, partiendo de eso, ¿sabes qué pasa, Adrián? Y yo creo que la gente no se ha detenido a pensar eso, porque hablamos de que no, que se perjudica al campo, tal, pero partiendo de la base de lo que tú dices, que son 4 sentados en una misma mesa, yo dudo mucho de que el gobierno haya tomado esa decisión sin primero también sentarse con esas 4 personas, porque si no el efecto no se genera. O sea, si el gobierno primero no se sienta con esos 4 o 5 empresarios, ojo, y esos mismos empresarios a lo mejor fueron los que hasta les sugirieron, no, pues vamos, pónganoslo un poquito más fácil, ayúdennos con los aranceles para porque no es verdad que este gobierno toma una decisión, ni este ni ninguno, porque señalan mucho a este gobierno de que es un gobierno de los empresarios y de Aquí no hay ningún gobierno que pueda tomar una decisión si no se sienta con las 8 personas de turno. ¿Ok? Entonces, a veces es lo que tú dices, estos son los 4 que deciden, pero son los mismos que producen y son los mismos que se sientan con el gobierno antes de que él emita una decisión como esta. Mira, y oye, ¿qué va a pasar? Como aquí tenemos una ley de defensa de la competencia, pero que todavía la comisión no se ha empoderado de forma tal que permita regular determinadas prácticas que ejecutan las empresas y que van a dificultar entonces que esa reducción de aranceles, que debe tener un efecto en la estructura de costos de las empresas, se transfiera de manera directa al precio final de compra del consumidor. Y me explico. Es que eso lo único que lo va a garantizar es la sentada en esa mesa con esas 4 personas. Porque claro, tú no haces nada liberando aranceles si al final los absorbe el comercializador en beneficio propio y deja el precio deja todo al mismo precio. O traduce una proporción menor. Por ejemplo, si tú llena los almacenes beneficiándose de una medida temporal y más adelante genera unos beneficios 3 veces mayores. Claro, mira, por ejemplo, imaginémonos por un momento que, la carne de pollo.
La gente dice que la carne de pollo, no, el pollo dominicano. El pollo lo producen en el Cibao y aquí en la zona de Gran Santo Domingo, pero lo que comen los pollos es importado. El maíz que come es importado. Las medicinas que usan también son importadas. Entonces, cuando tú te das cuenta, el componente del pollo final no es tan local, sino que hay un componente importado importante. Ahora, imaginémonos que en la libra de pollo, el arancel represente 20 pesos. Imaginemos que representa 20 pesos en lo que tú acabas de describir. La comida del pollo, el desinfectante, el no sé qué, 20 pesos en eso. Imaginemos que cuesta 20 pesos. Y entonces el Estado, al liberarlo de arancel, se lo estoy explicando con algo simple para que los dominicanos nos entiendan. El Estado viene y dice, bueno, ya tú no vas a tener que pagarme 20 pesos en aduana por traerme esos productos, esos insumos para engordar el pollo. Se supone que como la estructura de costo ahora se redujo para producir la libra de pollo... Si el pollo estaba a 100, lo tendrían que estar vendiendo a 80. Claro, pero no va a pasar eso, porque lo que va a pasar es que cada empresa va a decidir cuánto de esos 20 pesos va a transferir al precio final. Entonces la empresa va a decir, no, yo voy a bajar 10. Otra dice, yo voy a bajar 7. Otra dice, yo voy a bajar 6. Otra dice, yo voy a bajar 11. Entonces, el Estado no tiene forma de poder supervisar a las empresas para que el precio final sea el que el Estado espera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestra legislación, atentos a lo democráticos que somos, no establece una regulación de precios, porque nos lo hemos hablado muchísimo aquí en el programa, para cierto tipo de productos muy básicos. Entonces, como no lo establece ese tipo de límite, va a pasar lo que tú dices, que el gobierno hace una liberación de aranceles y al final el beneficio de esa liberación de aranceles no se traduce en beneficio para el consumidor. Por lo menos en los términos, en la proporción en que el Estado espera, porque lo que tenemos es una ley de defensa de la competencia que debiera el Estado, la Comisión, investigar las prácticas anticompetitivas de las empresas, si ciertamente está habiendo manipulación de precios, si ciertamente hay precios concertados, que eso también está tipificado en la ley. La concertación de precios es ilegal, es decir, se supone que usted debe competir, no puede concertar. Usted no puede ponerse de acuerdo con su competidor para decir, ¿saben por qué? Porque cuando las empresas se ponen de acuerdo para concertar un precio, es en detrimento del bolsillo del consumidor. Porque lo que están buscando es, en vez de tú y yo competir y yo vender a un precio más barato porque soy más competitivo que tú, es obligar al consumidor a pagar lo que yo quiero que tú pagues. Exactamente. Entonces yo hago que el consumidor pague el mayor precio posible, porque tú y yo no queremos competir. Entonces ahí hay un gran dilema, porque el Estado no se puede prevalecer de su propia falta. El Estado tiene obligatoriamente que si quiere que el consumidor reciba la reducción de precios generada por la reducción de aranceles, tiene que obligar a las empresas a traducir el precio final. Y ahí entonces el Estado tiene una nueva tarea, que no sé qué tanto estaría dispuesto este gobierno de ir a apretar a los megagrupos que controlan la distribución y la importación y la producción de productos agropecuarios en República Dominicana. Ahí es donde vuelvo a caer en lo que yo te decía al principio de todo. Es imposible pensar que este gobierno o ningún gobierno tome una medida como esa sin antes haber pactado con estos grupos empresariales que eso efectivamente va a tener algún tipo de repercusión. Si no, no lo hace. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no, no lo hace. Entonces, esto es algo que cuando ya el gobierno toma esa medida, sí, vamos a reducir los aranceles. Hace rato, se sentaron con los grupos empresariales para decir, señores, está bien, yo los voy a ayudar con los aranceles para la comida del pollo, para los fertilizantes, para pero el pollo hay que mantenerlo a tal precio, este hay que mantenerlo a tal precio y este hay que mantenerlo a tal precio. Y esa conversación sobre la mesa hace rato se tuvo que haber producido.